Vamos a hablar el tema esta tarde relacionado a la guerra espiritual, pero quiero primero dar un repaso rápidamente de lo que estuvimos hablando hace 8 días, porque estuvimos hablando de aprender a no blasfemar, ¿cierto? Y dijimos que para aprender a no blasfemar necesitamos nosotros mantener la fe y la buena conciencia. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que se presentara a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, o sea, que tiene buena conciencia, buen testimonio, y también le dijo como obrero que usa bien la palabra de verdad. O sea, ahí está hablando de la doctrina, está hablando de la fe. También para que nosotros aprendamos a no blasfemar, necesitamos evitar profanas y vanas conversaciones. Las conversaciones, los videos, inclusive en internet, que no glorifican el nombre del Señor, que no edifican mi vida, no debo yo de pasar tiempo o perder el tiempo escuchando estos videos, porque estos videos pueden que me conduzcan, como dice la palabra, a la impiedad y trastornen mi fe. Por lo tanto, evitemos estas profanas y vanas conversaciones. Tercero, para aprender a no blasfemar, necesitamos aprender a hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y si la Biblia habla de sana doctrina, significa que hay una mala doctrina. ¿Está conmigo? Muy bien. No solamente tenemos que aprender a hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina, sino también tenemos que aprender a hacer lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Porque una cosa es hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina y otra cosa es hacer lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Por eso Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Por eso el domingo yo le pregunté, ¿qué es más importante? ¿El mensajero o el mensaje? Nosotros nos dimos cuenta que lo más importante es el mensajero. Por eso Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo, primero de ti y después de la doctrina. Porque cuando yo tengo cuidado de mí mismo, sucede que me salvo primero yo y después los que me oyen. ¿Me estoy explicando? Pero si no tengo cuidado de mí mismo y solamente aparento una sana doctrina, como lo vamos a ver esta noche, y me presento en escenarios, me presento detrás de un púlpito y hablo como un siervo de Dios y hablo aparentemente como un evangelista o como un profeta, puede ser que Dios a través de su palabra otros sean salvos, pero que yo me pierda, porque no estoy teniendo cuidado de mí mismo. No sé si me estoy explicando. De hecho, escuche bien, la Biblia dice que los dones son irrevocables. Por favor, atención en esto. Quiere decir que si una persona fue salva por el Señor y Dios le dio el don de la enseñanza, Dios le dio el don de la predicación, Dios le dio algún don, por ejemplo el don profético o algún otro don, y esa persona con el tiempo se corrompió y dejó la sana doctrina y empezó a descuidarse de sí mismo, esa persona, escúcheme bien, el don lo tiene. El don lo tiene, y aunque esa persona pueda estar quizá en pecado o pueda estar con pecados ocultos, él se va a parar detrás de un púlpito, se va a parar detrás de una congregación, enfrente de una congregación, seguirá predicando la palabra, seguirá cantando como hemos visto que ha sucedido, y algunas personas van a escuchar lo que esa persona está diciendo y lo van a aceptar como que viene de Dios. Van a ser salvas esas personas, pero probablemente aquella persona que está predicando se va a perder. A ver si me estoy explicando.
¿Sí? Por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué pasa? El don está activo y el pecado que está oculto, dice la palabra, que hay algunos que se les descubren después. ¿Sí? Entonces, cuando se le descubre la falta o el pecado oculto a esa persona que tiene el don activo todavía, es cuando entonces la gente que escuchó su mensaje, que escuchó las cosas que estaba esta persona predicando, es cuando entonces rechaza el mensaje. ¿Por qué? Porque predican de libertad y ellos son esclavos del pecado. Me estoy explicando. Amén. Entonces, no solamente tenemos que hablar de la sana doctrina, sino también tenemos que hacer lo que enseña la sana doctrina. Entonces, teniendo esto en la mente acerca de cómo se blasfema el nombre de Dios, hoy quiero hablarle sobre el tema ignorancia, conveniencia o audiencia. Vamos a darnos cuenta el día de hoy que muchas veces el nombre de Dios puede ser blasfemado por estas tres causas: por ignorancia, por conveniencia o por audiencia. Entonces, entendamos lo primero, por favor. Leamos en 1 Timoteo en el capítulo 1, por favor, en el versículo 12. Voy a pedirle que use su Biblia en esta parte, porque quiero que usted pueda comprobar en su Biblia lo que yo le estoy diciendo. No van a aparecer los versículos en este momento en la pantalla. Así que por favor, saque su Biblia y compruebe en su Biblia lo que voy a leer, para que vea que estamos en la palabra del Señor. Me dice amén si lo tiene. A ver otra vez, amén, ¿lo tenemos? Muy bien, primer epístola de Timoteo, capítulo 1, verso 12. Vea por favor lo que va a decir Pablo, ¿ok? Porque es muy importante lo que Pablo va a hablar. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice, escuche bien, por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gracias a Dios por su gracia. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Pablo está hablando con un corazón agradecido. Pablo está hablando y dando testimonio de lo que nosotros, escuche bien, a veces podemos sentir. Porque a veces nosotros podemos sentirnos tan culpables por nuestro pasado que podríamos nosotros llegar a pensar que Dios jamás podría perdonarnos o aceptarnos, o mucho menos, escúcheme bien, usarnos en el ministerio. Entonces, cuando vengan esos pensamientos a tu vida, por favor, considera las palabras del apóstol Pablo que acabamos de leer, porque Pablo está diciendo que él era un blasfemo, ¿cierto? Pablo está diciendo que él era un perseguidor de la iglesia, se burlaba de los cristianos. Es más, no solamente se burlaba de los cristianos, sino que los mataba, los asesinaba. Era un asesino. Y con este testimonio, Pablo dice que él fue recibido a misericordia. Gracias a Dios por su misericordia, porque su misericordia detiene el castigo que tú y yo merecemos. Pero su gracia, escúchame bien, derrama sobre nosotros lo que tú y yo no merecemos.
Gracias a Dios por su misericordia. Aleluya. Apláudele fuerte al Señor si le vas a aplaudir. Gracias a Dios por su misericordia, porque por su misericordia Él nos perdonó y por su gracia, escúchame bien, Él nos limpió y Él nos está usando el día de hoy poderosamente para engrandecer su reino. Pero eso es gracias a su misericordia y eso es gracias a su gracia. Amén. Así que escúchame bien, por favor, no importa qué tan avergonzado estés por tu pasado, no importa qué tan triste o tan negro o tan sucio haya sido tu pasado, Dios te puede perdonar y Dios te puede usar grandemente como lo hizo con Pablo. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque el pasado, lo que tú hiciste, lo hiciste, como dijo Pablo, en ignorancia. Lo hiciste en incredulidad. No habías conocido la verdad, no habías conocido al Dios de la salvación. Por lo tanto, escúchame bien, anímate en el nombre de Jesús. Sirve con gratitud, sirve con amor, sirve con lealtad a aquel que por su gracia y por su misericordia te tuvo por fiel y te ha puesto en el ministerio como lo hizo con Pablo. A Dios sea toda la gloria y la honra. Aplaude fuerte al Señor, por favor. Gracias, Dios, por habernos tenido por fieles para ponernos en el ministerio. Y sabe, amado hermano, cuando pienso en esto, digo qué grande es el amor de Dios. Porque si Dios esperara que todos no tuviéramos un pasado para ponernos en el ministerio, escúchame bien, nadie calificaría. ¿O sí? No, todos tenemos un pasado, pero gracias a Dios ese pasado era un pasado de ignorancia, era un pasado de incredulidad. Hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Él sabe que lo que hiciste en el pasado lo hiciste en ignorancia, lo hiciste en incredulidad. Así que anímate en el nombre de Jesús a servirle con lealtad, como lo hizo Pablo. Así que escúchame bien. Pablo nos está diciendo que él era un blasfemo y todo lo hizo por ignorancia. Preocupémonos cuando el nombre de Dios se blasfeme y que no lo hagamos por ignorancia. Entonces ahí hay que preocuparse, ¿sí? Porque la Biblia dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuidado, por favor, pueblo de Dios, porque cuando nosotros hacemos que el nombre de Dios sea blasfemado, porque no estamos haciendo lo bueno que debemos hacer, ¿sí? Cuando hacemos nosotros lo malo y otros ven que somos hijos de Dios, pero no estamos haciendo lo bueno, el nombre de Dios es blasfemado y no podemos decir nosotros que lo estamos haciendo en ignorancia si ya es que conocemos lo que es bueno. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Así que por favor, nosotros no pecamos simplemente cuando hacemos lo malo. Nosotros también pecamos cuando no hacemos el bien que debemos hacer. Es lo que dice la Escritura. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando tú tenías que hacer algo o tenías que haber intervenido en algún asunto y que tú dijiste, no, ese no es mi problema, yo mejor me hago a un lado porque no es mi problema. Imagínate por un momento que Jesús hubiera dicho, yo no voy a la tierra porque no es mi problema. ¿Te imaginas? Padre, ¿sabes qué? Envía a otro porque no es mi problema. No. Él se vino a hacer cargo de nuestros problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que intervenir y ayudar en la vida de otras personas. Entonces, si yo me detengo a hacer lo bueno que puedo hacer o a interferir en algo para ayudar a que algo se resuelva, estoy haciendo lo malo. ¿Me explico? ¿Sí me explico? Amén. Entonces necesitamos nosotros entender que por ignorancia se puede blasfemar el nombre de Dios. Pero cuando no tenemos ignorancia y pecamos con conocimiento, los pecados que se hacen con conocimiento, escucha bien, se castigan más severamente que aquellos pecados que se hacen por ignorancia. ¿Voy bien o estoy muy rápido?
¿Voy bien? ¿Sí? Por eso cuando Moisés iba a entrar a la tierra prometida, el Señor no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Te acuerdas por qué no lo dejó? Porque le dijo, mira, háblale a la roca. Y Moisés, en su enojo, frustrado, cansado, porque aquellos ingratos, como lo digo yo, y sinvergüenzas, malagradecidos, ya le habían calmado la paciencia, ¿sí? Porque siempre tenían hambre, Moisés, tenían sed, Moisés, y ay, ya lo traían con la cabeza así de marciano, ¿sí? Entonces cuando Dios le dice, por favor, háblale a la roca, Moisés agarra, golpea la roca. Y nosotros sabemos por la escritura, amados hermanos, que entonces por este hecho, Dios no le permite entrar a la tierra prometida. Le dice, la vas a ver de lejos, pero no vas a entrar. Oiga, a mí se me cae, no sé cómo decirlo, pero me entro en frustración cuando yo veo que este hombre que les estuvo aguantando durante 40 años en el desierto, a fin de cuentas no entra. ¿O no? Para mí que no hubieran entrado todos los demás, pero este estuvo aguantador. Es más, un día le dijo, Señor, no, ten misericordia de ellos, y si no los perdonas, quita mi nombre del libro. ¿No dijo eso? Intercediendo por el pueblo. Sin embargo, el Señor le dice, ¿sabes qué? No vas a entrar a la tierra. Parece que está injusto nuestro Dios ahí, pero te digo algo, Pablo revela que la roca que Moisés golpeó era Cristo. Lo dice la escritura, ¿verdad? Sí, era Cristo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Los pecados de los líderes o de los que estamos en el ministerio son pecados contra el conocimiento. ¿Está conmigo? Pecados contra el conocimiento, porque no puede decir un pastor, ay, es que yo no sabía que fornicar era pecado. Ay, es que yo no sabía que adulterar era pecado. No, Señor, nosotros somos maestros de la palabra y no podemos salir con estas cosas. ¿Por qué? Porque no nos podemos hacer ignorantes de la palabra que estamos enseñando. Y si hacemos cosas que la palabra dice que son pecado y la hacemos con conocimiento, estamos haciendo nosotros que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Me explico? Pablo lo hacía en ignorancia, pero cuidado cuando nosotros lo hagamos con conocimiento, ¿sí? Con conocimiento, que Dios ponga temor en nuestras vidas, amados hermanos, porque hoy en día, ¿verdad? Hay personas que caen en este error, abusan de la gracia del Señor y aún con conocimiento siguen pecando, pensando que sus pecados no van a ser descubiertos, pero la palabra dice que tarde o temprano no hay cosa oculta ante su presencia. Dice que todas las cosas están desnudas delante de Él, a quien nosotros tenemos que dar cuenta. Pero gracias a Dios, amados hermanos, hemos conocido la verdad, y desde que conocimos la verdad, usted y yo estamos actuando con conocimiento. Amén. Amén. Siempre decimos, y yo lo he dicho, ¿verdad? Cuando hay circunstancias así, en un tiempo atrás se escuchó ese movimiento que decía, si en algún momento no sabes qué hacer o cómo responder en una situación de la vida, piensa qué haría Jesús. Y está muy bien, pero ¿sabe qué es mejor? Pensar no qué haría Jesús, porque lo que haría Jesús ya lo sabemos. Lo mejor es pensar qué harías tú con el ejemplo de Jesús. Eso es lo mejor, ¿sí? Porque Jesús fue varón perfecto. Y ya sabemos que Él buscó la perfección y siempre hizo lo bueno delante del Padre y siempre glorificó al Padre en todo momento y nunca permitió en ningún momento que el nombre del Padre fuese blasfemado, en ningún momento.
Entonces la pregunta es no tanto lo que haría Jesús, sino lo que yo voy a hacer con el conocimiento que tengo de Jesús. Amén. Con la palabra que se me ha enseñado, con la sana doctrina que Él me ha dado. Entonces, cuidado por favor con blasfemar el nombre de Dios por ignorancia. Segundo, el nombre de Dios puede ser blasfemado por conveniencia. Porque estamos aprendiendo a no blasfemar. Si lo hiciste en ignorancia, el Señor te perdona, gloria al Señor. Si lo hiciste con conocimiento, tenemos un Dios perdonador que dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, aleluya. Pero confiesa tu pecado y apártate del mal. Y entonces alcanzamos misericordia. Pero cuando nosotros blasfemamos el nombre del Señor por conveniencia, debemos de tener cuidado con esto, porque así como se castiga a aquel que blasfema el nombre de Dios por conocimiento, también se castiga severamente a aquel que blasfema el nombre de Dios por conveniencia. Fíjese que es triste pensar esto, pero ojalá que las personas de las que voy a hablar ahora hicieran las cosas por ignorancia. Pero lo triste es que hoy en día y en muchas ocasiones, aún en el tiempo bíblico, hubo personas, hubo siervos de Dios que blasfemaron el nombre de Dios no por ignorancia, sino por conveniencia. Cuidado por favor, porque no podemos caer en ninguna de estas situaciones. Primera de Samuel en el capítulo 3, en el versículo 1. Vamos a leer esta historia que ya conocemos y sin embargo muchas veces no se nos olvida lo que está escrito. Dice 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Escuche esto, La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Qué tiempo tan difícil, ¿no cree? La palabra de Jehová escaseaba y dice que no había visión con frecuencia. Seguimos leyendo, verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado, ¿en dónde? ¿Dónde estaba Elí? ¿Qué estaba haciendo Elí? Acostado en su aposento. Ahorita le voy a decir por qué se lo estoy haciendo notar. Estaba acostado en su aposento cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Verso 3. Samuel estaba, ¿qué estaba haciendo Samuel? Durmiendo ¿dónde? En el templo de Jehová, donde estaba ¿qué? El arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Me gusta el contraste que acabamos de leer aquí en la escritura. ¿Sí? El sacerdote Elí acostado en su aposento. El niño Samuel acostado, durmiendo, ¿dónde? En el templo, y no en cualquier lugar del templo. Dice que estaba cerca o donde estaba el arca de Dios. Qué hermoso es esto, ¿no? Qué hermoso, ¿no? El contraste de uno y del otro. Para mí, amado hermano, que el que tenía que haber estado durmiendo cerca del arca de Dios era el sacerdote. ¿O no? ¿Verdad? Porque él es el maestro.
Él es el que le estaba instruyendo a Samuel. Samuel estaba bajo la tutela de Elí. Elí le estaba enseñando a ser un siervo de Dios. Pero resulta ser que el que quería estar más cerca de la presencia de Dios no era Elí, era Samuel. Y él dice, yo aquí me quedo cerca del arca. Por eso ese hermoso canto que acaban de cantar, si tu presencia conmigo no está, yo no voy a ningún lugar. Entonces, con esto en mente, veamos lo que sucede, porque no en vano la Biblia dice lo que acabamos de leer. Verso 5. Y corriendo luego a Elí, porque escuchó la voz, ¿verdad? Dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7. Escuche lo que dice el verso 7. Y Samuel no había ¿qué? Conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Por favor, atención aquí. Aunque Samuel estaba durmiendo en el templo, cerca del arca de Dios, la palabra me está diciendo aquí que él no había conocido aún a Jehová. Ojo, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Qué me está enseñando esto? Usted y yo podemos nacer en lo que llamamos una cuna cristiana. ¿Pueden nuestros hijos dormirse aún hasta abajo de las bancas o de las sillas del templo? ¿Sí? Pueden dormir en el templo y no conocer a Dios. Así que por favor, no se vaya usted a confiar de que porque traigo a mi hijo al templo, él va a conocer a Dios simplemente porque lo traes al templo. No, aquí está el vivo ejemplo que tú y yo debemos aprender, ¿sí? Aunque Ana dedicó a Samuel y lo entregó al sacerdote para que él pudiese revelarle la palabra, nos damos cuenta que Samuel necesitaba ser instruido, no solamente necesitaba ser traído a la iglesia o al templo. ¿Sí me explico? ¿Sí? No conocía la voz de Dios, no había sido revelada la palabra de Jehová a él, no había conocido aún a Jehová, dice la escritura. ¿Por qué? Porque le faltaba la instrucción de saber conocer la voz de Dios. Le faltaba a Samuel tener su propia experiencia personal con Dios. Pídele al Señor que tus hijos tengan su propia experiencia personal con Dios. Mira, yo he traído a mis hijos desde chiquitos aquí a la iglesia. Pero no porque los he traído desde chiquitos a la iglesia, mis hijos van a crecer como verdaderos hijos de Dios o como verdaderos cristianos. El ponerlos en la iglesia no los hace cristianos. Es como si yo me fuera a vivir en un aeropuerto y que yo diga, ay, después de 3 días viviendo en el aeropuerto, soy un jet. ¿O sí? O que yo dijera, ay, me voy una semana al zoológico y después de una semana en el zoológico viviendo, pues ya soy un león. No. Necesito yo nacer león para poder ser león. ¿Cierto? Entonces nuestros hijos necesitan nacer de nuevo para poder ser
verdaderos cristianos y verdaderos siervos de Dios. Necesitan su propia experiencia con el Señor. No se conforme solamente con traerlos a la iglesia. Ese es el primer paso, pero necesitamos nosotros instruirlos, enseñarles a que oigan la voz de Dios, a que tengan su propia experiencia con el Espíritu Santo del Señor, a que busquen su propia intimidad y comunión con nuestro Señor, y Dios le va a hablar a ellos. Amén. Así como Dios nos habla a nosotros, Dios le va a hablar a ellos. Y eso fue lo que pasó precisamente con Samuel. No le había sido revelada la palabra, no había conocido aún a Jehová. Por eso cuando Dios le hablaba, él no sabía que era Dios el que le estaba hablando. En el versículo 8 me dice lo que sucedió. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Él se levantó, vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y entonces entendió Elí, por fin le cae el 20 a este señor. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. ¿Por qué se tardó tanto Elí en reconocer que era Dios el que le estaba hablando al joven? Escaseaba la palabra, no había visión, y los que necesitaban recibir la visión y eran encargados de dar la palabra, en vez de estar cerca de la presencia de Dios, estaban allá en su cámara viendo Netflix. Cómodo, ¿no? ¿No estaba cómodo en su aposento? Y yo creo que cada vez que lo despertaba Samuel: ¡ay, ya! Vete a dormir, chamaco, yo no te hablé. ¿Sí? Y ahí va el Samuel otra vez y se acuesta ya cerca del arca. Y otra vez le habla al Señor: y me hablaste, aquí estoy. Oh, que te duermas. Es como cuando nuestros hijos no nos dejan dormir, ¿no? Hasta la tercera vez le cayó el 20 a este sacerdote de Dios, de que era Dios el que estaba tratando con el joven. Entonces, versículo 9, dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Esto no se lo puede decir a un joven porque lo hace rápido. Las 3 veces que le dijo ve y acuéstate, fue y se acostó, ¿cierto? Ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, se acostó en su lugar. ¿Dónde estaba su lugar? No, Samuel. ¿Dónde estaba su lugar de Samuel? En el templo cerca del arca. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Pregunto, ¿quién le dijo que contestara de esa manera? ¿Te das cuenta cómo empezó a recibir instrucción? ¿Cómo empezó a ser enseñado para escuchar la voz de Dios? ¿Sí? Lo que le dijo Elí que contestara, Samuel ahora lo está haciendo, lo está contestando. Por eso es importante que instruyamos a nuestros hijos en la palabra, para que ellos aprendan a responderle a Dios. Verso 11. Jehová le dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré, versículo 13, le mostraré que yo juzgaré. Está hablando de la casa de Elí, ¿ok? Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Oiga esto: por la iniquidad que él ignora. ¿Dice así?
por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos de Elí han blasfemado a Dios. Ojo, y él, o sea Elí, el sacerdote, ¿qué dice? No los ha estorbado. Amados hermanos, fíjate todo lo que está pasando aquí, ¿ok? Elí, de acuerdo a la palabra que Dios le está revelando a Samuel, Elí no era un ignorante de lo que estaba pasando. Se hacía el ignorante, pero no era ignorante. Ahora, cuidado con esto, porque volvemos a lo mismo. Cuando nosotros sabemos lo que es bueno y no lo hacemos, nos hacemos los ignorantes, estamos nosotros pecando. ¿Sí? Y Elí se estaba haciendo el ignorante, pero Dios lo descubre y dice, él sabe esa iniquidad que hay en su casa. Él lo sabe. ¿Y cuál es la iniquidad que había en su casa? Sus hijos estaban haciendo lo malo, amados hermanos. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, que los hijos de Elí eran hombres impíos y que no tenían conocimiento de Jehová. También dice en el capítulo 2, versículo 17, que menospreciaban las ofrendas de Jehová. Por si fuera poco, me dice el capítulo 2, versículo 22, que los hijos de Elí, oiga, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Todo eso hacían los hijos de Elí. ¿Y sabes qué? Elí sabía. Pero se quedó calladito. No les dijo nada. Dice Dios en su palabra que no los estorbó. Yo no quisiera estar en los zapatos de Elí. ¿Usted no quiere estar en los zapatos de Elí? ¿Sí? Usted y yo, amados hermanos, necesitamos estorbar a nuestros hijos si nuestros hijos no están haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si nuestros hijos blasfeman el nombre de Dios y nosotros hacemos como que no lo estamos viendo o nos hacemos de la vista gorda, como dicen por ahí, entonces recuérdate lo que Dios le está diciendo a Elí, te estás haciendo cómplice de ese pecado también tú, porque sabes esa iniquidad y no eres capaz de estorbarlos. No podemos por conveniencia nosotros permitir que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Sabes qué? A mí lo que yo veo aquí es conveniencia de Elí en no decirle nada a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque sus hijos también estaban en el sacerdocio. Si Elí los enfrentaba, si Elí les decía algo, podían suceder algunas cosas. Número uno, sus hijos que se le ponían en contra. Número dos, que el mundo se diera cuenta y dijeran, ¿sabes qué? Tus hijos no son dignos, hay que sacarlos de sacerdotes, porque no podían ser sacerdotes de la manera en la que se estaban comportando. Imagínense fornicando en el santuario de Dios con las mujeres. Qué aberración, ¿no? Qué blasfema del nombre de Dios. Pero Elí no los estorbó, eran sus hijos. Amado hermano, la palabra del Señor enseña bien claro que aquel que ama a padre, madre, hijo, hija, más que a él, no es digno de él. Si mi hijo está haciendo algo, escúchame bien, que hace que el nombre de Dios sea blasfemado y yo me estoy dando cuenta de eso, yo como padre tengo la autoridad de estorbarlo. ¿Entendemos la palabra estorbar? Cuando alguien va a avanzar y yo voy de aquí para allá, ok, y yo veo que mi hijo va a caminar para allá y allá hay algo malo, allá está algo que no le conviene, yo me le paro enfrente y lo detengo.
¿cierto? Lo estorbo, le dificulto el camino, le dificulto la acción, le dificulto lo que él está pensando hacer. Si me estoy dando cuenta que no va por el camino correcto, lo estorbo. Pero si no lo estorbo, caigo en el pecado de Elí. Se quedó callado. La Biblia me enseña en el capítulo 2, en el versículo 22 en adelante, que cuando ya estaba viejo él, les quiso reprender a sus hijos, les quiso decir: miren, hijos, esto no va bien, esto no es de Dios, por favor. Es más, vamos a leerlo. 1 Samuel 2, por favor, versículo 22, léalo conmigo. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno, escuche, pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero dice bien claro: ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Por qué razón? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En otras palabras, ya en el capítulo 2, anteriormente, que nosotros estuvimos leyendo también, ya Dios había resuelto el juicio sobre la casa de Elí. Porque por conveniencia, él no estorbó a sus hijos. Versículo 3, capítulo 14, capítulo 3, dice: por tanto, dice, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Perdón, déjeme decirle algo que se me pasó. Cuando Elí lo hizo cuando él ya estaba viejo. Lo acabamos de leer. Si vas a estorbar a tus hijos, estórbalos desde pequeños. ¿Me oyó? Cuando todavía lo puedes corregir. Cuando todavía lo puedes estorbar sin problemas. Cuando el niño no te puede levantar la mano y tirarte por allá. Corrígelo ahora. ¿Sí? Por eso dice la palabra: instruye al niño en su camino para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Estórbalo desde ahora. Porque si no, el día de mañana ese niño te va a avergonzar a ti y va a avergonzar el nombre del Señor. Cuando Elí lo quiso hacer, él ya estaba viejo, ¿sí? Y a veces los jóvenes no quieren escuchar a los viejos. ¿Cierto? ¿Cierto o no? ¿Verdad? Entonces, por favor, corrijamos a nuestros hijos temprano. Entonces, versículo 14: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y escuche, porque esto se pone mejor de lo que ya hemos hablado. Samuel temía descubrir la visión a Elí. Cuidado, por favor. Uno se cayó por conveniencia con sus hijos y no los estorbó y se quedó callado. El otro recibe un mensaje de juicio. Y mire lo que son las cosas, La primera revelación que recibe Samuel
La primera palabra que Dios le habla a Samuel, y resulta ser que es un mensajazo de aquellos. ¿O no? ¿O no? Yo dije, ay Padre Santo, yo no escuchaba tu voz, yo no sabía quién eras tú. Y la primera vez que me hablas para decirme que a aquel y a su casa. ¿No? Qué responsabilidad de Samuel, ¿no? Ahora, aquí Samuel estaba en una tentación donde usted y yo podemos caer. Quedarnos callados también por conveniencia. Y no decirle a la persona lo que Dios está diciendo, que tienes que decirle conforme a la palabra que Él te ha revelado. Amados hermanos, que Dios nos libre de no actuar conforme a la palabra que Dios nos ha revelado, simplemente, ay, porque quiero al hermano, ay, porque no quiero herir los sentimientos de la hermana, ay, es porque es mi cuate y con él juego fútbol, ay, porque es mi hermana que inició con nosotros en la iglesia desde que estábamos nosotros casi solteros. No. Si esa persona no está haciendo el bien conforme a la palabra y se ha extraviado de la verdad, tenemos que enfrentarlo con la verdad. No me puedo callar por conveniencia, ¿sí? Ay, ¿y qué tal si le digo? Y es la persona que más diezma en la iglesia. Ah, pero anda pecando. Mejor no le digo nada, porque si le digo algo se va a ir de la iglesia y se van a ir todos esos diezmos y toda esa ofrenda que da esta persona. No, Señor, usted le va a tener que hablar a esa persona. Si esa persona está en pecado, le tiene que revelar lo que Dios te ha dicho. Amén. Me gusta cuando se quedan seriecitos así. Porque se ve que ahí es cuando están recibiendo así, el cuchillito se está metiendo entre nosotros. Pero ¿a poco no, hermanos? ¿No era una tentación para Samuel quedarse callado? Una conveniencia para él, mejor, porque dice que Samuel temía descubrir la visión a Elí. Estás aprendiendo a oír la voz de Dios y la primera visión que Dios te da es una visión de juicio. Wow, Señor. Verso que sigue. Pero antes del verso que sigue, aquí me enseña algo. Los verdaderos siervos de Dios no encubrirán la palabra por conveniencia. Repito este punto otra vez. Los verdaderos siervos de Dios no encubrirán la palabra por conveniencia. Aprenda eso. Siempre recuerdo la historia de un pastor que conocí, que tenía en su iglesia un hombre que, él testifica que este hombre empresario tenía grande poder económico y dice que en una ocasión inclusive le dio una tarjeta de crédito a él y le dijo: pastor, tenga esa tarjeta de crédito, no tiene límite, úsela para lo que usted quiera usarla. Dice: yo sé que usted lo va a usar correctamente y si tiene que vacacionar o tiene que comprar algo para su casa, cómprelo sin ningún problema, porque yo sé que usted es un hombre de Dios y va a usar la tarjeta en cosas correctas. Y le dio la tarjeta. Y el pastor me testificaba y me decía: Jorge, aparte de darme la tarjeta a este hombre, dice, él era el hombre que daba más en la congregación. Dice, sus aportaciones económicas eran grandes. Dice, es más, te digo algo, con el diezmo de esta persona, solamente con el diezmo de él, yo podía pagar todo lo de un mes de la congregación, sin contar con el resto de las ofrendas y diezmos de los demás, con el diezmo de la semana, de una semana de este hombre. Dice, el poder económico de él era tan grande. Dice, un día, él era parte de mi liderazgo, dice, y se metió en problemas y yo sabía que él estaba en pecado. Y sabes, mi liderazgo comenzó a pensar,
voy a poner el nombre mío. Jorge no le va a decir nada a Teófilo, voy a poner otro nombre ficticio. Jorge no le va a decir nada a Teófilo porque si le dice algo a Teófilo, Teófilo se nos va y se nos va la lana. Oremos. ¿Y sabe qué sucedió, amados hermanos? Estoy testificando un testimonio. Mi esposa escuchó este testimonio cuando fuimos a predicar a esta ciudad en Caléxico, allá en México. Y me dice este pastor, yo tenía miedo de decirle que necesitaba dejar ese pecado o dejar de estar en el liderazgo. ¿Sabes por qué? Porque yo pensé que se iba a ir. Y dice el testimonio de este pastor que el Espíritu Santo de Dios le hablaba y le decía cuando estaba orando, tienes que enfrentar a Teófilo, así como a Samuel. Tienes que enfrentar a Teófilo. ¡Ay, Señor! Por fin un día se atrevió a enfrentar a Teófilo, lo mandó traer a su oficina, se sentó Teófilo ahí enfrente de él, ¿verdad? Y dice que cuando ya lo tenía frente a él, le empezaban a temblar, así como a Samuel, empezó a tener temor de decirle la verdad. Y le dijo Teófilo, ajá, pastor Jorge, dígame, ¿y qué quería que habláramos? Y dice que aquel se quiso hacer de la vista gorda, como que no sabía nada, como que ignoraba todo. Y le dijo, no, simplemente te quería saludar y todo bien, etcétera. ¿Todo bien? Sí, qué bueno, está bien. Wow. Y en eso el Espíritu Santo, ¿le vas a decir? No, le vas a decir. Y él batallando porque dice que no quería decirle. Por fin, amados hermanos, se llena de valor y dice que le dijo, mira Teófilo, tú estás en pecado. O dejas el pecado o te voy a pedir que dejes tu liderazgo. Cuando le dijo esto, dice que aquel líder se levantó y le dijo lo que todos esperábamos. ¿Qué? ¿Me estás hablando a mí de esa manera? ¿Ya te diste cuenta que el que da más aquí en esta congregación soy yo? ¿Ya te diste que si yo me voy, se te van las finanzas de tu iglesia? Y aquel pastor como que se empezó a sentir como chiquito. Y se levantó Teófilo y dice que comenzó a caminar y le dijo, ¿sabes qué? No solamente dejo el liderazgo, dejo la iglesia y no vas a saber de mí. Y que se sale de la oficina. El pastor nos da testimonio y dice, Jorge, estuve a punto de salir corriendo detrás de él y decirle, no es cierto. No te vayas. Pero el Espíritu Santo me mantuvo sentado ahí en la banca, en la silla, y no me dejó levantar. Dice, y gracias a Dios que no me dejó levantar, dice, porque mi humanidad estaba entrando en temor de que no íbamos a poder alcanzar los gastos de la congregación. Es más, porque estaban también ahí en avance, en expansión. Termina el pastor y me dice, ¿te digo algo, Jorge? Se fue este hombre de la congregación, entró la duda a mi vida y yo dije, Señor, ¿y ahora qué? Y dice que el Señor le enseñó que él no dependía del hombre, sino que dependía de él. Le dijo, te voy a enseñar que tú no dependes de ningún hombre, te voy a enseñar que tú dependes de mí. Dice que en el siguiente mes comenzó a llegar gente nueva a la iglesia. La iglesia creció y no solamente la iglesia creció, sino que las finanzas crecieron al grado que duplicaron lo que aquel hombre daba para la gloria y honra del Señor. Un verdadero hombre de Dios, un verdadero siervo de Dios no va a encubrir la palabra por conveniencia. No lo va a hacer. Y si tú te encuentras con un hombre que va a encubrir la palabra por conveniencia, no estás frente a un hombre verdadero de Dios. Por eso el versículo 16, vamos terminando aquí, dice, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Verso 17. Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló?
Uy, no hubiera preguntado esto. Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Wow. Y Samuel se lo manifestó todo. Oiga lo que hacen los verdaderos siervos de Dios, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, me gusta la palabra de Elí, haga lo que bien le pareciere. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? No solamente aprendemos nosotros que los verdaderos siervos de Dios no encubrirán la palabra por conveniencia, sino que también los verdaderos siervos de Dios aceptarán la voluntad de Dios aunque no les convenga. Y eso fue lo que hizo Elí. ¿Sí? Entonces vea por favor, ¿sí? Aquí hay dos ejemplos. Un siervo de Dios que se dejó corromper y un siervo de Dios que está en el proceso de crecer y aprender. El siervo de Dios que está en el proceso de aprender quiere callar por conveniencia, porque tiene temor, pero sabe que no puede callar por conveniencia ni porque tiene temor y tiene que revelar la palabra que Dios le ha revelado. El siervo que se dejó corromper, en este caso Elí, que no supo estorbar a sus hijos cuando pide la palabra de Dios y se le revela, nos damos cuenta que él dice, es Dios el que ha hablado realmente, entonces que haga a Dios lo que bien le parezca. Porque los siervos de Dios tenemos que aceptar la voluntad de Dios aunque no nos convenga. Otra vez, porque los verdaderos siervos de Dios tenemos que aceptar la voluntad de Dios aunque no nos convenga. Amén. Que Jehová haga lo que bien le pareciere. ¿Qué había dicho Jehová? Que la casa de Elí, y que no había haber sacrificio, ni ofrenda, ni nada que pudiera salvar la casa de Elí. Por eso cuando Elí trató de reconvenir a sus hijos, ya no hubo perdón para ellos, porque Dios ya lo había dictaminado. Tercero y último, el nombre de Dios no solamente puede ser blasfemado por ignorancia, no solamente puede ser blasfemado por conveniencia, sino que también el nombre de Dios puede ser blasfemado por audiencia. Y esto es lo que está de moda. Más que ignorancia, más que conveniencia, el día de hoy muchas personas o algunas personas están blasfemando o permitiendo que el nombre de Dios se blasfeme simplemente por audiencia. Sabes que a mí me molesta mucho cuando algunos pseudo cristianos, y voy a usar este nombre, hacen videos para hacerse famosos o virales, haciendo cosas usando el nombre de Dios y usando ejemplos de la Biblia, pero de una manera profana y de una manera, ¿cómo decirlo?, hasta burlona y ridícula. Y yo digo, Señor, ten misericordia de esta gente, porque lo único que están buscando es audiencia. ¿Sí? Por ahí hay un pseudo cristiano que a veces hasta se viste de mujer para hacer sus videos chistosos, con tal de que la gente lo mire, lo escuche, se ría. Y ves a un cristiano, a un hombre fingiendo ser mujer, maquillándose como mujer y hablando cada tontería con el simple hecho de que la gente le diga like y los cristianos lo sigan. El apóstol Pedro habló de aquellos que hacen que el nombre de Dios se blasfeme por audiencia y no solamente por conveniencia o ignorancia.
Y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, he aquí el problema, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, ahí está la advertencia, el camino de la verdad será ¿qué? Será blasfemado. Ojo, verso 3, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo, dice, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Amados hermanos, me duele mucho en el corazón ver que la iglesia de Dios no tenemos el valor suficiente para evitar caer en la mercadería que el día de hoy está reinando en el ambiente cristiano. Mercadería ya sin vergüenza, lo puedo decir así. Fíjese que ya no puedo ver yo una invitación a un famoso concierto cristiano donde no se diga, por favor seleccione el tipo de ticket y la cantidad. Por curiosidad quise ver el de un evento o de un concierto en estos días. Dije, voy a ver si ya están cambiando las cosas un poquito, ¿verdad? Y me dice, admisión general $40 o $39.99 para que no suene 40. Porque esa es una estrategia de mercadeo, ¿sabías? Cuando te dicen $39.99, tú sientes que es menos que 40, pero estás pagando realmente 40. Es una estrategia de mercadeo. Entonces, $39.99. Y luego el que sigue, VIP. Yo, ¿what? VIP, $89.99. O sea, 90. ¿Sí? Asientos reservados en las primeras filas, acceso a las 6:30 p.m., concierto a las 7:30 p.m. Hay otro tipo de ticket. ¿Cuál? El meet and greet. ¿Cómo? Ah, sí. $129.99. Y este ticket tú puedes conocer al artista fulano, sutano, ¿sí? Estar cerca de él, obtener asiento reservado en la zona por $129 por estar cerca de un artista y conocerlo. ¿Y sabe lo triste del asunto? Que los cristianos pagan para ir a conocer a un artista, porque quieren estar cerca de Marcos Witt, por ejemplo, porque quieren estar cerca de el otro, de aquella. Le digo algo, amados hermanos, ¿en qué momento nosotros hemos perdido lo que significa realmente la alabanza y la adoración? ¿En qué momento? ¿En qué momento veamos a Jesús diciendo, a ver, el que quiera venir a conocerme, ¿qué tipo de boleto quiere? ¿General? ¿VIP? ¿O quiere estar cerquita de mí? Porque el que está cerquita de mí, una lana más. Él no, amados hermanos, Él dijo, dejen venir a los niños a mí
y no se los impidan. La palabra enseña y dice que el evangelio tiene que ser predicado gratuitamente. Ojo, si para que me presenten el evangelio es gratuito, algo que tiene valor eterno es gratuito, para que me presenten a otro mono como yo, ¿por qué me van a querer cobrar? No sé si me estoy explicando. Y perdóneme que hable con celo, pero esto es así. Porque aquella persona es como yo. ¿Me explico? ¿Sí me estoy explicando? ¿A dónde va todo ese dinero de $130, ¿sí? Cuando se reúnen congregaciones o conciertos de 10,000 personas? Y lo hacen en una iglesia donde no se renta un sonido, donde ya están las luces como aquí, ya están los instrumentos, y los únicos que vinieron son los artistas. Y no me salgas con que hubo muchos gastos. Hay gastos cuando rentas un estadio, cuando rentas un equipo y lo pones en el aire libre, y hay muchos gastos ahí, y quizás se entienda, pero aún así no me cobres por conocerte. ¿Sí me estoy explicando? Pero caemos en la mercadería, y ¿sabe lo que está pasando? El nombre de Dios está siendo blasfemado con estas cosas, y más los cristianos que nos encanta andar en estas cosas. ¿A cuánto les encanta andar en estas cosas? Les digo porque la próxima vez les voy a cobrar 200 por acercarse a mí para ProTemplo. Mentira. Que el Señor nos libre de caer en esa mercadería. Somos siervos del Señor. Si Él nos entregó algo que tiene valor eterno, que es el evangelio, y es su gracia y es su misericordia, no tenemos nosotros por qué vender el evangelio, ni tenemos por qué comprar un boleto para conocer a un artista cristiano. Y te digo algo, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Primera de Proverbios 3:4. Porque algunos van a decir, pero esto no lo hacen los artistas. Pero si yo como artista me estoy dando cuenta de esto, no le puedo yo hacer que no supe. Ignorancia. ¿Fue ignorancia o fue conveniencia? ¿Usted qué pensará? ¿O fue audiencia? Ignorancia no, amado hermanos, porque estas personas conocen lo que es la verdad. Puede que sea conveniencia y pueda que lo único que están buscando es audiencia, pero ¿sabe qué? Nosotros necesitamos despertar y no permitir que el nombre de nuestro Dios siga siendo blasfemado con este tipo de actividades. Amén. ¿Me estoy explicando? Póngase de pie, por favor. Terminamos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos. Te ruego en el nombre de Jesús que nos enseñes a ser siervos, que tengamos cuidado de que tu palabra no sea blasfemada. Padre, nunca, ni por ignorancia, ni por conveniencia, mucho menos por audiencia, permitiré que tu nombre sea blasfemado. Yo te ruego, mi Dios, que tengas misericordia de todos aquellos siervos que se están desviando, Señor, del camino de la verdad, y por mercadería, por avaricia, por audiencia y por conveniencia económica, están haciendo este tipo, Señor, de cosas que lo único que hacen es que se blasfeme tu nombre. Porque han convertido tu casa en una cueva de ladrones. En una cueva de ladrones.
Y tú nos has dado ejemplos, Señor, en tu palabra, de dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Por lo tanto, mi Dios, no permitas que caigamos en la trampa de la mercadería aparentemente cristiana. No permitas que caigamos en la trampa de la audiencia, siguiendo o convirtiéndonos en seguidores de los hombres, cuando tenemos que seguirte solamente a ti. Y por último, Señor, ayúdanos, que la palabra que tú nos has dado y nos has revelado, nunca la callemos. Que los hombres de Dios siempre vamos a dar la palabra que nos ha sido revelada, no importando que no nos convenga o que no le convenga a la gente, porque estamos nosotros para decirle a la gente lo que tú quieres oír, lo que tú quieres que ellos oigan y no lo que ellos quieren oír. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre me has ayudado a dar tu palabra, no importando que tu palabra sea dura. Pero una cosa sí te pido, como padre de hijos que soy, estorbaré a mis hijos todos los días que sea necesario, para que mis hijos no blasfemen tu nombre. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que les des el valor a mis hermanos de hacer lo mismo. Probablemente, Señor, vamos a tener diferencias con nuestros hijos cuando los estorbemos, pero es importante hacerlo. Yo no quiero que vengas y me juzgues el día de mañana severamente como lo hiciste con Elí, porque Elí sabía lo que era bueno. Ignoró lo malo, Señor. Se hizo como que no sabía nada. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a estorbar a nuestros hijos, para que nuestros hijos aprendan a conocer tu voz y aprendan a recibir la revelación de tu palabra. En el precioso y bendito nombre de Jesús, a quien sea la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén y amén. Aplaude al Rey, Señor. Gracias, Jesús.